Saludos señoras, señores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un día más aquí a Écija Comarca Televisión, a este programa especial que iniciamos hoy en una serie de monográficos que les vamos a ofrecer sobre Alzheimer y otras demencias, y que lo hacemos dentro de una campaña de información sobre las demencias llamada Entornos Amigables y Solidarios con las Demencias, de la Confederación Española de Alzheimer, en la que participa la Asociación Valle del Genil de Écija y el Ayuntamiento también. Hoy, en concreto, en este primer programa monográfico, vamos a hablar sobre cómo reconocer a una persona con demencia, esos primeros síntomas y esas alarmas que nos pueden saltar en algún momento determinado con algunos de nuestros familiares. Y para ello, pues, hemos invitado a expertos en la materia y personas que viven muy de cerca este problema. En primer lugar, les presento a Antonio Monroy, presidente de la Asociación Alzheimer de Sevilla. Muy bueno, encantado de estar aquí. También familiar también de una enfermedad de Alzheimer. Bienvenido, Antonio. Al igual que Antonio Moreno Guerín, profesor de geriatría de la Universidad de Sevilla y Valencia, y también supervisor de la Unidad de Geriatría en Diputación Provincial. Bienvenido también, Antonio. Encantado. Y a Yaye Martín sí que la conocerán de otras ocasiones, es trabajadora social de la Asociación Valle del Genil, que se ocupa, como saben, de esta temática aquí en la ciudad. Hola. Bienvenida también, Yaye. Gracias. Bueno, y como decíamos, vamos a hablar de esos primeros síntomas, ¿no? De cómo reconocer cuando existe un problema de este tipo. En primer lugar, quizás Antonio, como geriatra, como experto en el tema, habrá que establecer una diferencia entre qué es el deterioro cognitivo y lo que es una demencia, ¿no? Por diferenciar un poco este tipo de cosas, ¿no? Sí, bien, ahí yo quería, a esa pregunta, quería decir que ahora en el siglo XXI, ante todo era la demencia senil, ¿no? Y ahora parece que todo es Alzheimer. No ya deterioro cognitivo, sino ya ni siquiera demencia, todo es Alzheimer, ¿no? Alzheimer. Hemos pasado del blanco al negro cuando realmente existe una gama de grises. Esta pregunta, que puede parecer muy fácil de contestar, muy liviana y muy superficial, yo quiero decir que ahora mismo que estamos en tiempos no solamente de pandemia, efectivamente, sino en tiempos de estrés, en tiempos de prisas, en tiempos de... Entonces y se ha hecho una frase que se ha hecho popular: yo creo que tengo Alzheimer, y realmente el estrés, las prisas que hay, vivimos, o sea, aprietas el botón, por ejemplo, el botón del ascensor y pasan 5 segundos y ya uno se pone nervioso, el tema del ordenador que le da y mientras está pensando ya estamos... Entonces, realmente, el tema de tener pequeños despistes, fuga de ideas, con esto lo que quiero decir es que vivimos en un ecosistema de la dispersión, que queremos hacer muchísimas cosas a la vez y realmente no podemos, incluso aunque existe el tópico típico de que la mujer sí lo puede hacer y el hombre no. O sea, cuando hay una frase muy antigua, yo soy de aforismo y de frases porque resumen muy, en una frase resume o engloba mucha sabiduría: el que mucha abarca poco aprieta. Entonces, realmente, fuga de ideas, pequeños despistes, el que queremos hacer muchas tareas a la vez, eso efectivamente nos ocurre a todos. A partir de ahí, el estrés también hace que muchas veces se nos olviden, tengamos esos pequeños despistes, y eso entra dentro de la normalidad. Quizás lo que hay que tener es la sabiduría de la tortuga, sin prisa pero sin pausa. A partir de ahí, efectivamente existe, y ya en personas mayores o no, los olvidos benignos de memoria. Habría que ver lo que sería el deterioro cognitivo y en un paso más progresivo y más avanzado, viendo intensidad a nivel cultural, educación, nivel de educación que tiene, formación y demás, ver si tiene o no tiene demencia, qué tipo de demencia sería, y en un momento dado pues afinar más y ver si es Alzheimer o otro tipo de demencia, cuerpo de Lewy, enfermedad de Pick, demencia frontotemporal, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que siempre nos referimos al Alzheimer porque quizás es un poco la más extendida, pero es verdad. Sí, efectivamente, de un 60 a un 70 de todas las demencias, el paradigma, el buque insignia de todas las demencias, efectivamente, en un 60 o 70% es la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles serían esos síntomas que, digamos, de alarma para diferenciar precisamente lo que pueden ser esas pequeñas pérdidas o ese deterioro cognitivo de una persona a cuando realmente sí que puede haber detrás una enfermedad de este tipo?
Bueno, la Asociación Europea de Alzheimer, quiero decir que muchas veces es la misma familia, bueno, y la misma persona lo puede detectar por esas cosas que dice, oye, a mí lo que me ocurre ya no es normal, o sea, se me olvida, ya no son pequeños despistes o el signo de la punta de la lengua que se llama, ¿no? Que se me olvida esta palabra, sino que ya son muchas cosas, ese deterioro cognitivo que ya llega avanzado, que llega ya a una fase primera de la enfermedad de Alzheimer, fase inicial de la enfermedad de Alzheimer, pues sería los olvidos de pequeños detalles. A nivel de movimiento, sí es verdad que bueno, que sigue actuando igual y demás, pero sí es verdad que ya se le olvidan nombres, se le olvida la cartera. Oye, si la cartera ya puse ahí, hay cambios, puede haber pequeños cambios de humor, la familia detecta que algo no va bien, ¿vale? Y entonces, pues, en un momento dado la familia incluso puede detectar en actividades instrumentales, no actividades básicas, porque trabajamos con automatismo, pero en actividades instrumentales, decir, oye, esto que le gustaba ya no le gusta. Estas habilidades que él se produce una anedonia, o sea, ya no hay un disfrute de las cosas placenteras que le gustaba, y la familia en un momento dado incluso puede detectar, si por ejemplo estamos en verano, que a lo mejor se viste como si fuera en invierno, o si estamos en invierno que sale con ropa de manga corta y... Entonces, esos pequeños despistes sí nos puede hacer dar un toque de alarma, un toque de atención, de decir, oye, aquí hay algo que no va bien, y entonces ponerlo en manos de un especialista, ¿no? Al final es un poco el sentido común también, ¿no? Claro. De la propia familia. Antonio, ya vosotros a diario veis casos de familias con esta problemática. En vuestro caso, además, también como familiares lo habéis vivido. ¿Cuándo fue ese momento en el que os disteis cuenta de que algo no iba bien? Muy tardío, ese es el gran problema de esto. De ahí que nosotros en el campo de investigación clínica que hacemos además Antonio y yo con algunos compañeros, hemos llegado a detectar que por qué la persona, sabiendo que tiene una demencia, que lo sabe, porque el primero que lo tiene lo sabe, lo que ocurre es que no es capaz de abrirse. Hoy por hoy, con la información que estamos dando, suponemos que la gente va a ser más consciente del tema y va a llegar a la familia, le va a decir, oye, que yo estoy dándome cuenta de que en mi trabajo no soy lo efectivo que tenía que ser, que a mí se me está olvidando esto y aquello, y en la propia calle, los despistes clásicos que no son normales, porque como bien ha dicho Antonio, llevamos una vorágine en esta vida que sí, nos interrumpe una forma de pensar, pero cuando se llega a esos extremos de conocimiento, la familia debiera estar más vigilante. Ese tema nosotros lo machacamos mucho en la asociación, para que se vigilen en la familia, porque empiezan a no reconocer lo que le está ocurriendo. Y la familia empieza a decir, no, es que últimamente yo no sé qué le pasa, que está muy despistado o despistada, pierde las cosas, no le da importancia a este sentido de lo que estamos haciendo, le da igual, quiere estar mucho tiempo metido en la cama, no sale con sus amigos como salía un tema de deporte o algún juego que le gustara o lo que fuera, empieza a no socializarse lo que tenía que estar socializándose. Todo eso la familia tendría que estar pendiente de eso. Y a partir de ahí nosotros le hacemos unos test correspondientes, como ellos lo harán, y en ese tipo de test, que no es tan sencillo, le hacemos un test un poquito más complicado que lo que hacen los neurólogos, un poquito más fuerte, dependiendo de la cultura que tenga también esa persona, ¿no? Le apretamos mal, apretamos menos, y ahí vamos detectando al nivel que puede tener, teniendo en cuenta que una gran depresión oculta mucho el Alzheimer. El neurólogo, cuando hay una gran depresión, está un poco perdido, porque entonces no se cuando atreve a diagnosticar a lo mejor, ¿no? Claro, es como, digamos, una cortina de humo que tenemos ahí por delante y no llegamos a aquello que está llegando, ¿no? Claro, ¿qué hacen? Pues entonces empiezan a diagnosticar, y mediante el diagnóstico de esas pastillas que le puedan mandar, van viendo ellos si van a mejor, si está parando eso, o por el contrario, le hace efecto contrario, que está ocurriendo, y ocurre de hecho, ¿no? Y otro tema vigilante es lo que es el ácido fólico, la vitamina B12 y el tiroides. Eso produce demencia. Lo que pasa que en su mayoría es una demencia regresiva, no es avansiva como en los otros, ¿no? Con lo cual hay que tener esa vigilancia. La familia debe de preocuparse en llevarlo a que le hagan una analítica completa
con las vitaminas. Eso lo machaco y seguiré machacándolo siempre, perdón. O sea que puede haber síntomas fisiológicos también de que existe una demencia. Sí, como bien ha dicho Antonio, por complementar un poco lo que ha dicho y completar efectivamente, pues una analítica te da mucha información, y información ya además, primero, es importante un diagnóstico diferencial. Entonces, en ese diagnóstico diferencial, efectivamente, lo que él estaba diciendo, bueno, pues en un momento dado habría que hacer un diagnóstico diferencial con un síndrome confusional agudo, con una depresión. Muchas veces una depresión enmascara una demencia, o porque piensan, o una demencia puede pensar que se tiene demencia y lo que tiene es una depresión. Entonces, hay que hacer un diagnóstico diferencial y una analítica, efectivamente, con parámetros. Con parámetros rutinarios que se piden, no son marcadores, bueno, también se pueden pedir marcadores, pero quiero decir, pues te dice si tiene problemas de tiroides, como está diciendo él, un déficit vitamínico. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que en un momento dado hay demencias, no Alzheimer, demencia en general, que son reversibles. Puede una malnutrición, ahora mismo en caso de pandemia hay personas mayores que en un momento dado están en su casa, y bien porque los hijos pues no se pueden acercar por lo que sea, o bien porque los servicios de ayuda a domicilio, la medicación se la tienen que tomar ellos, pues pasa de son personas frágiles y dependientes, casi que con una visita a lo mejor de 2 horas diarias se podría controlar, y llega un momento en que se descompensan, se desequilibran, y entonces pues llega un momento que se produce eso. Entonces hay demencias reversibles, que son reversibles, y demencias que son irreversibles, ¿no? Entonces esas cosas hay que estudiarlas, y una analítica pues te da muchísima información, incluso para hacer un diagnóstico de eliminación, para decir esto no es, esto tampoco, y entonces va cerrando el abanico, ¿no? Lo que sí, también yo quería señalar la importancia, aparte de todo lo que habéis señalado. Al principio es muy difícil también reconocerlo, las familias a veces se pierden, y aunque lo reconozcan, aunque saben que está pasando algo y que algo sucede, y van al médico, pero es verdad que al principio no sale nada, es muy difícil de diagnosticar al principio, y cuando llegan a la asociación o a nuestro centro, a veces vienen sin diagnóstico ninguno, simplemente que ellos saben que algo pasa, que algo sucede, que su madre o su padre o su pareja no es la que era antes, pero no es fácil reconocerlo, la verdad que cuesta, y desde un centro, pues evidentemente nosotros cuando llegan lo que hacemos es dar la información y por supuesto derivarlo a que vaya a un médico, a que le hagan las pruebas oportunas y el diagnóstico si se puede dar, claro. No sé si se os dará el caso, supongo que sí, de personas afectadas que lo nieguen rotundamente. Que sí, totalmente. Lo niegan. Un problema, ¿no? Como bien ha dicho ella, hay que ir al neurólogo, pero yo en principio, nosotros tenemos muchos convenios de colaboración con los neurólogos de allí, de la zona nuestra, y hemos llegado a conclusiones, y las conclusiones son que la familia no le cuesta ningún trabajo, tenemos un médico de familia todos, entonces el principio, la mínima sospecha que tengan, al médico de familia, y que el médico de familia derive a la asociación, que siempre lo he dicho, hoy por hoy, no sé aquí cómo estaréis, pero en Sevilla la primera visita al neurólogo está entre 8 y 12 meses, entonces lo digo muchas veces también, señores, hacer esto. Llega la asociación nosotros empezamos a darle trabajo cognitivo, no farmacológico, y si vamos avanzando esos 8, 10, 12 meses que tardan que el neurólogo diagnostique, por lo cual llevamos una gran ventaja de 1 año prácticamente, ¿no? Y no solo eso, supongamos que cuando llega no tiene ninguna demencia. Han transcurrido 12 meses, el saber no ocupa lugar. Nosotros lo que hacemos es recordarle lo ya aprendido, no hacer que aprenda nada nuevo. También depende con la edad y lo que decíamos antes, depende de la cultura, el tipo de cultura que pueda tener esta persona para apretarle más o menos en sus talleres, ¿no? Eso es fundamental. Eso, la población, los televidentes, los que nos están viendo, que tomen conciencia de eso, que no les cuesta dinero, no pasa nada. Ve a su médico, mire usted, yo estoy detectando en mi señora o en mi esposo o en mi madre este tema que está ocurriendo. Y yo quiero saber qué es lo que le pasa a mi madre o qué le pasa a mi señora, saber positivamente lo que es y empezar a controlar y parar, porque hay medicación que paran y son efectivas al principio. Luego, desgraciadamente, en el avance no. Pero al principio son muy efectivas y tendríamos que agarrarnos a eso. Sobre todo porque además, lo hemos mencionado en muchos programas que hemos hecho sobre Alzheimer y otras demencias,
el diagnóstico precoz es importante a la hora de que esa persona pueda recuperar habilidades poco a poco y demás, ¿no? No solamente es así, o sea, además, o sea, corroboro eso, sino que además efectivamente antes tenía que pasar por el neurólogo. ¿Qué es lo que pasaba? Que es que se dilataba en el tiempo el hecho de que lo tuviera que ver un especialista. Ahora ya los ingresos con el médico de familia, o sea, realmente se hace una evaluación o una valoración psicológica, una social y una médica. Entonces, y dentro incluso de la médica, por ejemplo, en la unidad de estancia diurna y demás, ¿quién hace esa valoración? Pues el médico o el enfermero, o sea, el que esté mejor capacitado o sepa más a nivel de escalas de valoración para hacerlo y demás, ¿no? Las escalas que se utilizan además son escalas fáciles y después ya se va afinando cada vez más, pero lo importante efectivamente es ese diagnóstico temprano. Hay una cosa que yo siempre digo, conocer para aceptar. Efectivamente, cuando se va, lo estábamos comentando antes, al médico de familia, quizá incluso pienso por trabajo que hemos hecho de investigación y demás, que en los pueblos quizás incluso más rápido por las escalas que hay de valores, vamos a decir, de sentido del ridículo y demás, son menores porque en un pueblo, no hablo de Écija porque es un pueblo grande, son cerca de 40.000 habitantes o 40.000 y pico habitantes, ¿no? Pero en estudios que hemos hecho, como a nivel rural las necesidades son diferentes que a nivel urbano. Son diferentes. Y el sentido ridículo, por ejemplo, a nivel urbano ya no tanto, porque sí es verdad que se le está dando más difusión, pero las necesidades y los valores son diferentes. Y con esto quiero decir que el médico de familia efectivamente está capacitado y cualificado para hacer un primer diagnóstico, con lo cual esa cadena se pone en movimiento para ir agilizando. Y después otra de las cosas, por hablar a nivel de asociación, o sea, el 12% de asistencia sanitaria lo dan los servicios públicos de salud, pero el 80% son los cuidadores informales como las asociaciones. Yo una de las cosas, y bueno, yo trabajo con ALDA, llevo muchos años trabajando con Antonio y demás, y bueno, lo veníamos hablando, somos compañeros de viaje porque hemos estado ya en muchos frentes y demás, y la unión hace la fuerza, o sea, la cadena es tan fuerte como el más débil de los eslabones, y evidentemente los grupos de autoayuda, las asociaciones son necesarias, o sea, no se puede, porque estamos hablando aquí de Alzheimer, pero lo mismo se podría hablar de enfermedades neurodegenerativas, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, Parkinson, no sé, diabetes, o sea, los grupos de autoayuda de las asociaciones son necesarias, y lo que hay que unir son sinergias para efectivamente todos avancemos codo con codo y el trabajo, el esfuerzo en equipo, ¿no? el trabajo en equipo y crear esa sinergia para ir tirando para adelante. Pero en definitiva, el médico de familia sí es verdad que puede detectar y puede ir haciendo avanzar esa rueda para que se vaya adelantando y demás. No, dices necesarias, yo creo que son esenciales, ¿eh? Sí, imprescindibles. Imprescindibles. Cuanto más, en este caso nosotros, la verdad que en ese hay buena coordinación y después de tantos años de trabajo, tanto con salud, servicios sociales, la verdad que hay muy buena coordinación, nos derivan casos y sobre todo eso trabajamos en una, y eso es muy importante a la hora de poder detectar casos, de intentar mejorar la calidad de vida de esas familias. Por añadir más todavía, se dice que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad y dos son los enfermos. Las asociaciones trabajan también con los familiares y eso es importantísimo. Porque después viene la sobrecarga del cuidador, el estar quemado, el distanciamiento, que ya de por sí lo tenemos por la pandemia, el distanciamiento a nivel de familiares y demás, y llega un momento en que no se puede. Y por eso digo la importancia vital, esa pata en la que se apoya, esa columna en la que se apoya, que no digo pata, digo columna por el trabajo que hacen y la formación que a su vez también hacen para los familiares. Y eso es importante. Y la aceptación, como estabas diciendo antes, es algo muy complicado. Yo lo veo a diario con los familiares, el hecho de primero cuando te dan el diagnóstico te dicen esto es Alzheimer o esto es una losa, y el hecho de tener a donde dirigirte, poder expresar lo que sientes en ese momento. Y es un trabajo difícil, no es una cosa que en el primer momento te explican y ya sé lo que es, no. Es
Es cuestión de un trabajo continuo, acompañarlo e intentar ayudarle a comprender y aceptar lo que le ha venido, que no es fácil, para nada. Claro, de ahí que mi llamamiento siempre ha sido que el movimiento asociativo es imprescindible, es que la familia se encuentra desbordada, es que por nosotros han pasado familias destruidas. Sí. Pero has decir destruida, ¿y por qué? La gente no llega a comprender. Bueno, yo he tenido familias, además de cierto rango, donde los 4 hermanos estaban a muerte, una guerra a muerte, porque tenían que cuidar, porque tenían que, yo no voy este fin de semana, porque otra vez me tengo que quedar, todo ese tema. Pues nosotros somos incluso moderadores de eso, llegamos a moderarlo, llegamos a hacerle un programa de actuación de cada uno de ellos para que la familia no esté de la manera que ha estado, ¿no? Y todo ese tipo de ayuda, yo siempre lo digo, movimiento asociativo, señores, quien nos vea, acudí a las asociaciones, que no ocurre nada, que se les informa debidamente, y si le conviene o no le conviene es otro tema, pero que la ayuda imprescindible, y sobre todo, como Antonio estaba diciendo, y el tema precoz, más importante todavía, porque además tiene más riesgo el precoz que el tardío, mucho más riesgo. A nosotros nos han pasado gente precoz y desgraciadamente han durado poquito. Con precoz te refieres a personas que vienen más jóvenes, ¿no? Más jóvenes, sí. ¿Os ha pasado a lo largo de estos años, pues lleváis muchísimos años en la lucha, la gente llega ya antes a la asociación o al especialista en este caso? ¿Se ha aprendido con los años a detectar estos síntomas antes, o existe más conciencia de que a lo mejor hay que acudir a... Hay algo más de información, algo más de información. Algo sí, hay más información. Pero yo no sé si es que no sabemos informar, me lo digo por mí mismo, no llegamos a informar debidamente, y como Antonio ha dicho yo, hemos hecho más kilómetros que el Baú de la Piqué. Los pueblos esos que no sabían ni idea, no sabían ni lo que pasaba, hemos dado información detallada al máximo, pero no sabemos qué ocurre, que por lo visto eso cae en un pozo sin fondo. No hay solución, lo decimos y lo decimos, pero señores, que no ocurre nada, acudir a los medios necesarios. Si estáis con un resfriado y vais al médico, y ya sabéis lo que se tenéis que tomar todo, se vais a una farmacia a pedir un jarabe y ya está, no pasa nada. Sin embargo, vais al médico, y constantemente en el médico. Pues señores, acudir y decir lo que le pasa al familiar, que probablemente, cuando es un hombre, se niega. Yo estoy perfectamente, al médico, ¿a qué le voy a contar yo al médico? ¿Qué me va a decir el médico? Yo estoy perfectamente y ha cogido y ha metido los zapatos en la nevera para guardarla, por decir algo, ¿no? Sí. Con lo cual nos cuesta mucho. No sé si que necesitaríamos algún tipo de apoyo mayor, que no tenemos, las asociaciones, y que nos ayudaran a difundir. De hecho, tenemos que seguir incidiendo, por eso estas campañas, por eso hay que seguir informando de los síntomas, informando de la demencia, de lo que conlleva, porque sigue habiendo mucha gente que no sabemos si es por lo que estáis diciendo, porque es muy difícil el hecho de aceptar que está pasando algo. A veces vivimos muy deprisa, no nos fijamos, o puede que vivan solos y no estamos tan pendientes porque seguimos nuestro ritmo. Es decir, son muchos factores, creo que no es solo uno, y por eso creo, y yo sigo pensando igual que Antonio, que aunque hay mucha información, tiene que haber más. Y aunque llega gente, pero sigue habiendo gente que no sabe dónde dirigirse, o va al médico y, bueno, pues evidentemente le hacen los test y no sale, entonces pues siguen dando vueltas porque a veces no es fácil. O no le dan la importancia a lo mejor que... No le dan la importancia, puede ser. Hay un ejemplo extraordinario ahora mismo, vosotros, lo que estáis haciendo vosotros. Es que todas las televisiones locales deberían de hacerlo. Es que todo el mundo quiere Telecinco, la 4, la 6, la 1 y la 2. No, están las televisiones locales, informa a tu pueblo. Que las televisiones locales se mojen como se os estáis mojando vosotros. Y esta información me imagino que llegará a muchos domicilios. Y la gente le va a dar que pensar. Y va a decir, oye, pues a mí me está pasando, y yo voy a acudir al médico, como están diciendo ellos. Y además cuento con una asociación que las personas que la llevan son maravillosas, y me contan que son súper preparadas, es lo que yo conozco. Doy fe de ello, de que sí. Yo creo, de todas maneras, por añadir de lo que estamos hablando ahora mismo,
la cosa ha ido cambiando. La cosa ha ido cambiando y sí es verdad que en los años 90 había mucha ignorancia, del 90 al 2000. De hecho, Ronald Reagan hizo un escrito al pueblo americano en noviembre del 94, en donde él, en Estados Unidos, sí es verdad que con las virtudes y los defectos que todos tenemos, en Estados Unidos, Ronald Reagan, que padeció Alzheimer y falleció con la enfermedad, él dijo varias cosas. Él dijo que tenía Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, que se retiraba de la vida pública y que sabía el peso que le dejaba a su mujer como cuidadora, es decir, ya reconocía él el papel de la mujer y más. Bien, desde el 90 al 2000 ha ido cambiando, efectivamente. Aquí se hablaba que Adolfo Suárez tenía demencia senil. De hecho, Adolfo Suárez Illana, el hijo, lo digo porque eso lo pongo yo muchas veces en algunas exposiciones y demás, cuando salió en la prensa, que tenía demencia senil y que él no quería decir que tenía Alzheimer por el estigma y la vergüenza que sentía, cuando no se puede tener vergüenza de estar enfermo. Aquí no nos quedamos nadie, unos nos iremos antes y otros se irán después, pero aquí no nos... Bien, aquí ha habido un retraso en España a nivel de investigación. Y en tercer lugar, y ya me meto en el siglo, en el que estamos, en el siglo XXI y en el 2020-21, que ahora mismo no estamos en una época de cambio, que sí, que es un mundo cambiante, estamos en un cambio de época, que es diferente, un juego de palabras, estamos en un cambio de época. ¿Qué significa? Que efectivamente hay que seguir investigando. Esta pandemia nos está afectando a la hora que las nuevas tecnologías están, pero el tema que es importante del familiar, del cuidador, que tiene que estar ahí y demás, pues resulta que todo esto está afectando a la enfermedad. Está la Fundación Alzheimer España, que la presidenta de honor es la reina Sofía, y sí es verdad que ya se está haciendo investigación tanto a nivel básico como a nivel clínico como a nivel social. De hecho hemos presentado algunos trabajos y demás, incluso algunos han estado premiados, lo han premiado con el tema de terapias no farmacológicas, el tema de música, cómo es la banda sonora de una vida y demás. En fin, hemos presentado cosas que efectivamente pues ayudan y demás. Pero quiero decir que estamos en una época en un cambio de época y efectivamente pues hay que adaptarse. Esa es la cosa, ¿no? No nos queda otra. Estamos hablando mucho de Alzheimer, pero la campaña en sí en la que estamos inmersos es para todo tipo de demencia. Sí. ¿Qué diferencia hay entre el Alzheimer y otros tipos de demencias para que la gente que esté en casa también las pueda identificar de alguna manera, ¿no? y diferenciar de...? Sí, pues como decía antes, efectivamente el paradigma de la demencia es el Alzheimer, porque un 60 o un 70% es la enfermedad de Alzheimer, pero también existen demencias corticales, demencias subcorticales o demencias primarias, demencias secundarias, demencias que son irreversibles y demencias que son reversibles, y para eso después están las valoraciones a nivel neuropsicológico que se hacen para diagnosticar, para diferenciar y para hacer un screening, decir, bueno, pues esto va por aquí porque esta persona está más desinhibida, esta persona resulta que la ironía si la pilla o el chiste si lo pilla, ese juego de palabras si lo pilla, hay personas que... Entonces, después están las demencias vasculares, en el que a lo mejor una educación o los hábitos saludables a nivel de alimentación, a nivel de sueño, que es importantísimo, a nivel de gimnasia mental. La gente se queja de su memoria, pero no se queja de su inteligencia. Todas esas cosas hay que trabajarlas. Entonces, efectivamente, demencia, pues hay... En fin, podría decir muchos tipos y demás. Se equivocaba, yo ponía en alguna ocasión cuando salieron la enfermedad de las vacas locas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, y todo el mundo, vacas con Alzheimer. No, es totalmente diferente. O sea, esa enfermedad es por priones, y esta es por proteína tau y beta-amiloide. Es decir, hay que saber. Lo que pasa es que sí es verdad que el diagnóstico de certeza en la enfermedad de Alzheimer, hoy por hoy, es post-mortem, o sea, una vez que ya pues el enfermo ha fallecido, pues en la autopsia se ve una serie de anomalías histopatológicas que se ven en el cerebro y demás, ¿no? En cualquier caso, haciendo la enfermedad de Alzheimer, se dice que es la enfermedad de las 4A: amnesia, afasia, aprasia y agnosia. Entonces, cuando me preguntabas antes, por no dilatarme, por eso no quería, pues se puede decir ahora, amnesia, problemas de memoria, alteración de memoria. Afasia empieza con problemas de olvidos de palabras o de pequeños... agnosia, dificultad de reconocimiento de objetos o de caras, por eso no conoce a la persona.
hemos dicho, y apraxia, que es la que me queda, que es la dificultad o el trastorno de poder comer, de ejercicio fino, de psicomotricidad fina, movimientos finos y demás, ¿no? Con esas cuatro, la enfermedad de las 4A, con esos 4 síntomas, sí es verdad que la familia te puede decir, oye, antes cortaba y cogía la comida y ya no sabe con qué como esto, con la cuchara, el cuchillo, el tenedor, ¿no? O sea, todas esas cosas sirven. Y efectivamente, a partir de ahí, las demencias en general tienen una columna vertebral, pero sí es verdad que después cada una de ellas tienen signos o síntomas patognomónicos específicos de esa demencia. ¿Vale? En una demencia, por poner hay enfermedades que a lo mejor una desinhibición a nivel sexual, pues eso en el Alzheimer es muy difícil que se dé, y en una demencia frontotemporal, por ejemplo, sí se puede dar. ¿Vale? En otras demencias el tema se produce una calculia, dificultad para el cálculo, y en otras te calculan perfectamente. Entonces eso ya es el especialista el que va haciendo un screening y va diciendo, bueno, pues ya sabemos que este es el apellido, vamos a poner el segundo apellido. ¿Qué tipo de demencia es? En cualquier caso, todo este tipo de síntomas que podemos detectar en la persona son indicativos, ¿no?, de ello. ¿Qué recomendáis hacer a los familiares que detectan o que empiezan a detectar algunos de estos síntomas, algunos de estos despistes que podemos llamarlos al principio? En principio, lo que hemos dicho, el diagnóstico hay que buscarlo inmediatamente, como tarda, por lo que hemos dicho antes, porque el neurólogo entre 8 y 12 meses, pues acudir al médico y exigir que le hagan una analítica. En esa analítica ya podemos empezar a trabajar algo. Al llegar a las asociaciones, ellos le van a dar un consejo al familiar de qué tipo de cuidado tienen que ejercer sobre él y de qué manera tienen que llevar y darle ese tipo de taller no farmacológico, con idea de que lo paremos. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos, y supongo que vosotros hacéis un estudio, una ficha técnica, pidiéndole a la familia todos los detalles del paciente. Entonces, como ya sabemos su historial, su vida, pues entonces nosotros trabajamos sobre ese historial, ¿no? Se le aplica distintas materias dentro de los talleres, y eso es lo que se puede ir haciendo en principio. Aunque no haya ningún diagnóstico. Aunque no haya ningún diagnóstico. Lo primero es atender a la familia y a claro. su enfermo. Entonces atendemos al familiar, darle toda la información, la orientación, el asesoramiento que ellos necesiten en ese momento, y por supuesto, si se puede, en el enfermo pues intentamos ya estimularlo, darle estimulación, tratamiento no farmacológico, como decía Antonio. Claro. Y que muchas veces dentro de ese periodo de tiempo nosotros descubrimos qué tipo de demencia tiene. Claro, porque se evalúa, se empieza a evaluar, y tienes una evaluación, te falta la parte médica, evidentemente, para poder que sea más completa, pero ya tienes un indicio. Dejar claro, perdóname la expresión, que no es una guardería para mayores, no, lo que hacéis en la asociación, ¿no? Claro, para nada. Son todo tipo de talleres. Son talleres de estimulación, es un centro especializado para intentar activar esa mente. Y ejercicio, que a lo mejor en la familia no le obligan a hacer un ejercicio, con nosotros nos obedecen y sí, le damos un tipo de ejercicio, aunque sea un ejercicio pasivo. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un área donde podemos moverlo y hacer un poquito de motricidad y demás, ¿no? Eso es imprescindible, no dejarlo, porque como en el fondo hay un poquito de dejadez en el tema, porque el mismo paciente se anula el mismo para todo, ¿no? Yo no quiero salir, yo salgo, se agarran a un clavo ardiendo, como solemos decir, ¿no? O porque le gusta mucho el fútbol hay 24 horas al día, ¿no? O sea que tenemos un gran problema. Sí, si queremos quedarnos en casa tenemos, y ahora más con el coronavirus. Tenemos, claro, con el coronavirus ha sido un gran problema. Por supuesto, eso ya es otra, la verdad que sí, pero hay que estar activo. A la hora de la estimulación que estaban hablando, es importante saber que la estimulación cognitiva, o sea, la clave como terapia no farmacológica en un enfermo de Alzheimer es la psicoestimulación, efectivamente. Entonces, a mí me gusta decir, porque algunas personas, nunca se puede generalizar, te dicen, es que yo no quiero ir ahora a estudiar ni quiero prepararme, no se trata de eso. La estimulación cognitiva o la psicoestimulación integral, porque se tocan diferentes campos, diferentes áreas,
hay una cosa que yo le recalco, no se trata de aprender cosas nuevas, se trata que no se olvide lo que ya se sabía. Esa es la regla de oro. ¿Por qué digo eso? Porque si tú sigues siendo activo a tu nivel cultural que tú tengas, si tú eres ama de casa, bueno, pues las actividades que tú desarrollabas, es más, te va a subir la autoestima, te vas a sentir útil, vas a caer en un cansancio fisiológico porque vas a estar haciendo una serie de talleres y de actividades, con lo cual caes por la noche con un cansancio fisiológico que vas a evitar que tengas que tomar pastillas, a lo mejor para dormir, psicosedantes o sedantes, y entonces se adapta al nivel cultural y de educación. Por ejemplo, nosotros en los talleres que hacíamos había personas con un nivel cultural alto y entonces en un momento dado tocábamos, en el taller de memoria, tocábamos a lo mejor taller de prensa, se le ponía, vamos a ver qué noticias hay en el periódico. Personas que tienen un nivel cultural más bajo o que viven, su actividad es el campo y demás, pues se hacen talleres con la memoria, es decir, vamos a ver, si el perro y el gato son animales, la manzana y la pera, ¿qué son? Pues son frutas, ¿vale? O sea, son a nivel de asociaciones y seguir trabajando, estar orientado en tiempo y en espacio y que sean útiles. Y por supuesto socializarlo, ¿no? Sí. Es decir, vuelvo a repetir, no se trata de aprender cosas nuevas, sino que no desaprendan lo que ya sabía. Y por supuesto hacer talleres que están reglados en tiempo, por monitores que están, o monitoras que están especializados en el tema, que saben hacerlo, y con un tiempo o sea, un inicio, es decir, los talleres habitualmente suelen durar 3/4 de hora, ¿no? Y irlo haciendo a lo largo de la mañana. Y supongo que el hecho de compartir experiencia también con otras personas que están en la misma situación que tú, tanto si eres familiar como si eres enfermo en este caso, ¿no? Ayuda también, claro, ¿no? A la hora de... Mucho. La verdad que mucho, sí. Ustedes lo hacéis, ¿no? Un grupo de autoayuda que le llamamos nosotros, de todos los cuidadores. Los cuidadores claro, y ellos mismos pues se cuentan sus problemillas que hayan tenido y los demás pues van aprendiéndolo porque se integran más 2 o 3 señoras que están contándose la película, hombre, que si se la cuento yo. Claro. Entonces le echa más cuenta a la señora de Juanito o de Pepita. Además necesitan expresar lo que es su día a día, y la verdad es que el hecho ya, aparte de que tengan otros familiares para poder hablar de su día a día, también el tener a un profesional o a alguien que te escuche, que te oriente, la verdad es que es importante en su momento, sí. Incluso dentro de la primera fase, porque la estimulación, la psicoestimulación integral, los talleres o la estimulación cognitiva, en las primeras fases es cuando más beneficio se saca. Sí. Los medicamentos que hay actualmente no curan la enfermedad de Alzheimer, sino que lo retrasan. Entonces las terapias no farmacológicas, las terapias blandas que se llaman, los talleres de psicoestimulación, de memoria, de orientación a la realidad, de prensa, en fin, todos los que hay, al paciente, además de que retrase efectivamente esa fase temprana, el familiar, lo que estábamos hablando, el familiar que habla con otro familiar y demás, incluso dentro de esa fase temprana existen subfases, que es lo que quiere decir, con lo cual, si yo ya sé lo que en un momento dado le puede ocurrir a mi familiar, yo ya puedo prevenir. A mí me baja los niveles de estrés y de ansiedad, y además puedo prevenir lo que a mi familiar le está ocurriendo porque ya he hablado con otro familiar, con otro, y digo, pues mira, esto es lo que va a ocurrir, porque todo esto es un proceso. Sí. Adelantarle un poco efectivamente, ¿no? Y esa incertidumbre que te deja muchas veces descolocado y dices, oye, pues mira, va a ocurrir esto, ¿no? Y te puedes anticipar un poco a lo que te va a... Sí, porque parecen cosas muy obvias, pero no lo son. Cuando hablas con ellos te das cuenta que no es tan obvio, que ellos... Se asombran cuando a lo mejor le dices, pues es verdad, tienes razón, pues sí, yo no había caído que eso podía pasar, pues sí, es verdad que ocurre. Por lo cual aprendes de alguna manera pues estrategias de actuación en las alteraciones, en los trastornos que se vayan produciendo. Digo yo, si la evolución de la enfermedad sigue su curso y demás, digo yo, de ambulación errática, en un momento dado, oye, y mi padre, va a llegar un momento en que no va a reconocer su propia casa, oye, pues establece circuitos de seguridad dentro de tu casa, las ventanas tenlas cerradas,
la puerta de la calle, Sí. ten cuidado porque puede no reconocer la ventana como ventana y se tire al vacío. La cocina, ten cuidado porque puede encenderlo y se puede provocar un incendio. Entonces tú vas aprendiendo muchas veces, aparte de que se le avise y demás, en esos grupos que se van de autoayuda se va explicando todo, y al familiar tú con eso bajas esa casa que en un momento dado se puede convertir en un sitio hostil, se va convirtiendo, tú vas haciendo circuitos de seguridad, no pasa nada porque se levante, tú te quedas tranquilo, que él va a hacer su circuito de seguridad, que le viene bien además, y tú estás tranquilo. Sí, porque si no lo que pasa es que muchas veces vienen ya la familia que ellos han aprendido eso ya a base de, a base de problemas, a veces de encontrar ensayo-error, ¿no? Exactamente. O a lo mejor le comenta algo de los espejos y dice, sí, los tuve que quitar todo. Y dice que ya sabe que porque no se reconoce, evidentemente, en algunos casos, no siempre pasa, pero hay veces que no se reconocen y claro, pues se enfadaba con la persona que veía. Y entonces pues a veces pasa que aunque tú le avisas, intentas avisarle evidentemente de todos los síntomas o todas las cosas que te puedan pasar, pero a veces ellos aprenden. Sí, desgraciadamente aprenden, sí. Otra de las La cosas, los experiencia. productos de limpieza bajo También. llave, Bajo llave. las neveras, Las oye, neveras. ponerle un candadito porque muchas veces como no recuerda que ha comido, vuelve a comer y tal como ha comido, se le olvida que ha comido y vuelve a comer y a lo mejor se come la nevera entera. La ¿no? nevera. Entonces, si tú minimizas todos los pequeños problemas o grandes problemas que puede ocurrir, pues efectivamente, eso efectivamente a los familiares se les enseña el tema de habilidades de comunicación, lo que no deben de hacer es utilizar, por ejemplo, frases cortas, no le diga, y socialízalo, ¿no? Entonces, eso que parece muy fácil, todo en la vida es fácil cuando se sabe, Cuando se sabe. pero entonces no le des explicaciones largas, sino ¿qué estás haciendo? Estoy preparando la comida. Sí. ¿Por qué estás aquí? No, es que va a venir el fontanero, estoy esperando a ver si abre la puerta, no sé, no, va a venir visita. O sea, frases cortas y demás, ¿no? Y después los cambios de tiempo, otra de las cosas que se le dice a los familiares, los cambios de tiempo, la meteoropatología que digo yo, ellos lo detectan. Eso es así, o sea, hemos comprobado que lo detectan. Entonces muchas veces los trastornos de conducta y comportamiento es porque ellos no saben explicarlo, pero se sienten. Entonces, bueno, pues todas estas cosas, vuelvo a repetir, si tú organizas la vivienda cuando estás en la... Pues por la noche exactamente igual, si en un momento dado se puede levantar para ir al cuarto de baño, existen Las lucecitas fosforescentes que lo puedes poner en el techo o en el suelo y que vaya al cuarto de baño, la cama que esté bajita, evita las alfombras porque en un momento dado se pueda resbalar, en fin, una serie de cosas. Acondicionar la casa lo más fácil para tener ellos. las herramientas, ¿no? Para Las poder, herramientas para poder hacer frente. Y un problema que no hemos comentado, que por ejemplo cuando llega el verano, vámonos a la playa. Bueno. Y es un trastorno bestia. Nosotros le tememos a septiembre. Nosotros a septiembre, Claro, cuando un cambio llegan, radical. es Cambio. terrible, El cambio terrible es como difícil. llegan. Ha conseguido una rutina durante claro, todo el año y ahora incluso en la casa de la segunda vivienda, casa de la playa del campo, se desorientan por Claro, completo. desorientan. no llegan a reconocerla. No. El tema de los espejos, los frontos temporales, no se reconocen, y cuando no se reconocen es una guerra, Una porque guerra. es una guerra con el locutor de televisión. Le forma, tú qué haces en mi casa, la Marimorena, por ejemplo, ¿no? Eso es una de las causas que suelen ocurrir Totalmente. mucho. Y bueno, y otras cosas más graves con los espejos que no quiero contar. No, los espejos se decían Los Ronald espejos Reagan, y voy a tremendo. contar una pequeña anécdota, que cuando fue evolucionando la enfermedad de Alzheimer en Ronald Reagan, llegó un momento en que él no se reconocía a sí mismo, y entonces vio una foto suya y Nancy, su mujer, le preguntó, ¿lo conoce? Y dice, no sé quién es, pero me cae simpático. Lo veo. Y era él. Claro, totalmente, sí, es Bueno, verdad. en fin, escuchando parece que hacéis fácil el poder reconocer todo esto. Supongo que luego el proceso es mucho más complejo para la persona que lo está viviendo. Casi llegamos al final. Por volver un poco a cómo comenzamos, alguna idea básica que le podamos decir a la gente que nos está viendo sobre precisamente eso, cómo puedo hacer yo que salte la alarma en mi cabeza de decir, tengo un familiar y puede que haya un problema aquí. Yo por mi parte diría lo que dije en principio, vigilancia total y absoluta desde primera hora, pero que ellos mismos se autovigilen, porque yo no voy a vigilar a mi esposa solo, yo me tengo que vigilar, porque yo puedo tener esa cosita ahí que yo no le doy importancia, y no darme cuenta, ¿no? ¿vale? Y empiezo chacatata.
bueno, pues vigilo y vigilo si tengo mis padres, vigilarlo igualmente. Y en la primera duda, vamos, lo mínimo de duda que tenga, acudir al médico inmediatamente, que le empiece con lo que nos están oyendo, ya saben más o menos lo que le tiene que pedir al médico de familia hasta que llegue la derivación al neurólogo. Pero sobre todo, encima, vigilar. Que eso no, es que últimamente se ha vuelto muy despistado o muy despistada. No es así, no es así. Puede ocurrir unos despistes naturales, por eso, por la vida que llevamos, pero bueno, eso entra en la lógica. Pero en lo cotidiano, esa duda cotidiana que hemos estado haciendo durante toda la vida, eso no es normal. Fuera miedo, por tanto, a la hora de... Sí, yo añadir a eso que actualmente en el 2021 que estamos se impone la rapidez, se impone la impaciencia y que muchas veces ese estrés mantenido, la situación que estamos viviendo, el mundo cambiante que tenemos y demás, pues yo lo único que diría es cambiar el reloj por la brújula para tener el norte claro. Entonces, pensar que muchas veces situaciones de estrés mantenidas en el tiempo hace que ese signo de la punta de la lengua, eso, oye, y muchas veces la mejor manera es la manera más fácil, ¿no? Aunque parezca una redundancia. Entonces, el tema de POSIT, apuntar las cosas y demás, muchas veces, oye, es que tengo Alzheimer, no, es que vas acelerado. Vas a 1000 por hora y eso en el tiempo tú no puedes correr un maratón como si fuera un sprint. Relájate. Y una vez que tú has visto que efectivamente en condiciones ya de vacaciones, tómate un tiempo de esto, tú ves que la cosa sigue de esto, no pasemos, vuelvo a repetir, del blanco al negro, del negro al blanco. Ahora mismo el estrés se está viendo que existen muchos despistes, este ecosistema de la dispersión, del tema de atención, de concentración, de lenguaje, de juicio abstracto, de cosas que nos parecían, o sea, son 10 síntomas que efectivamente el tema de cosas que eran placenteras y ya no te gusta, te pasa los cambios horarios, ¿no? Los jet lag, el tema de dormir por la mañana, por la tarde, entonces todas estas cosas sí es verdad que un estrés mantenido en el tiempo en definitiva hace que muchas veces tengamos esos lapsus de memoria, que son olvidos benignos de alguna manera, que en el momento que tú descansas el tiempo que te hace falta, pues resulta que sí ya vuelves a recuperar, que tú ves que no y el familiar detecta algo raro, oye, pues efectivamente ve al médico de familia y a ver qué es lo que pasa, ¿no? Una analítica, una valoración inicial mental, ¿no? Y física. Yo lo mismo que dicen mis compañeros, y aparte es importante estar activo, tanto físicamente como mentalmente. O sea, hay que estar activo, hay que hacer, no solo le damos la importancia al físico de sí, tengo que estar, porque hay que estar saludable, pero mentalmente también hay que hacer ejercicio y hay que cuidarse. Correcto, eso es una cosa que se nos queda efectivamente, la gimnasia mental. El músculo, o sea, el cerebro es un músculo, entre comillas, que no lo es, y como tal hay que entrenarlo y hay que trabajarlo, y por eso yo decía antes, la gente se queja de su inteligencia y no se queja de su memoria, o al revés, de su memoria y no se queja de su inteligencia. Tú tienes que trabajar eso. Existen juegos muy fáciles a nivel en el domicilio, que también hemos trabajado en alguna ocasión y demás, y más ahora en pandemia se puede hacer, el tema de cálculo, de suma, de tablas de multiplicar, cosas que en un momento dado, esto según el nivel también de educación y de cultura que se tenga de leer y escribir, el tema de pasatiempo, el tema de asociación de imágenes, que hay aquí, que no hay aquí. Existen muchos libritos de gimnasia mental y como tal hay que trabajarlo y entonces porque yo en alguna ocasión he comentado, mi madre es ama de casa, vive actualmente y me decía, llegó una época, yo no sé por qué me lo decía, Antonio, yo tendré Alzheimer, yo tengo Alzheimer, ¿qué es el Alzheimer? ¿No? A mi mamá, si tú no has trabajado durante tu vida, o sea, tendrás otras habilidades y otras capacidades que son innegables, pero si tú no has trabajado ese músculo que es el cerebro, ahora si tú no has leído, y eso hay que cultivarlo, esa reserva cognitiva hay que trabajarlo. Entonces muchas veces la gente se queja y dice, es que yo creo, no, eso hay que trabajarlo, como todo. Bueno, pues yo creo que con los consejos que hemos escuchado hoy en la mesa, muchas de las personas que nos estén viendo habrán hecho clic seguro y yo con que una persona acuda al médico y se pueda detectar a tiempo un tipo de demencia de este tipo, me doy por satisfecho ya con el programa de hoy. Antonios, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y a ella también muchísimas gracias. Y os espero en próximos programas, estáis invitadísimos, estáis en vuestra casa. Pues muchas gracias. Gracias a ti. A ustedes ya lo saben, es el primero de una serie de programas que vamos a realizar en torno a las demencias, a cómo reconocerlas, a cómo actuar ante ellas,
tanto médicamente como socialmente, porque ese es al final el objetivo, ¿no? Que todos aprendamos un poco a convivir con este tipo de demencias. Muy buenas noches a todos, volveremos en próximos programas.